Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en una nueva reunión del Centro de Estudios en Derecho de Daños, que es un centro que funciona en el marco del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Nacional de Córdoba, Cristian, y que ha sido formado hace 4 años para acoger sobre todo a los más jóvenes y darles las vías para que puedan continuar estudiando y investigando y publicando. Tenemos también una revista que se llama Centro de Estudios del Centro, que nos gustaría mucho tener un trabajo tuyo también. Estamos sacando en este mes el número 3, es decir, estamos sacando dos ejemplares, 2 volúmenes, es digital, ¿no? Y está dentro de las revistas catalogadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Así que ya luego, a través de Leonardo, que también está dentro del grupo de la revista, le vamos a hacer llegar nuestra invitación a ver si para el número 4 tenemos una sección dedicada a la doctrina extranjera, así que nos encantaría tener un trabajo tuyo. Este centro tiene el nombre de una ex profesora de la casa, una autora muy prolífica y muy fructífera, que ya no vive, que se llama Matilde Zavala de González, quien ha sido una profunda conocedora del derecho de la responsabilidad civil, derecho de daños. Eh, y bueno, hoy te tenemos a vos por invitación de Leonardo, así que Leonardo va a hacer tu presentación. Muchas gracias en nombre de todos. Estoy hablando No, yo porque por este año todavía sigo siendo el director, pero ya la, en febrero del año que viene mm, vamos a elegir las nuevas directivas y por principio no hay reelección. Primero fue el profesor Pizarro, que es nuestro referente, luego me tocó el a más mí, que viejo soy, por eso. que soy también titular de una de las dos cátedras, pero ya desde el año que viene, por elección de los miembros, se va a elegir el nuevo directivo. Así que muchas gracias, Cristian, y nuevamente agradecido por el esfuerzo y por tu bondad y tu generosidad. La acompañamos. Leo, Eh, gracias. Bueno, yo también, digamos, comparto las palabras de agradecimiento al profesor Aedo por participar de este encuentro en el marco de Centro de Estudios de Derecho de Daños de la Universidad Nacional de Córdoba. Como dije anteriormente, el profesor Aedo es un referente en la materia, es una persona sumamente generosa y es una persona que trabaja y publica mucho, sobre todo temas vinculados a la responsabilidad civil, a obligaciones, a derecho romano. Tiene trabajos sumamente interesantes. Últimamente he leído mucho de él en materia de causalidad, de culpabilidad. eh, y bueno, es doctor en Derecho por la Universidad de Deusto en Bilbao, profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, director del Departamento de Derecho Privado y del doctorado en Derecho, autor de diversos libros y publicaciones. Recientemente han creado en el marco, digamos, en el derecho chileno, lo que es el Instituto Chileno de Responsabilidad Civil, que es un instituto que agrupa a los máximos juristas que están dedicadas a esta temática en el país vecino. Y la verdad que, como dije al principio, estamos sumamente agradecidos en contar con tu participación y bueno, y ahora esperamos ansiosamente escucharte, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Leonardo, al profesor José Márquez. De verdad que para mí es un tremendo honor. Yo les cuento un par de anécdotas antes de partir. Las primeras armas académicas las hice leyendo a Matilde Zavala de González, las hice leyendo al profesor Daniel Pizarro, así que casi me siento como dando un examen hoy día. Y mi primer libro fue sobre daño moral, así que, bueno, era lectura casi obligatoria en esos tiempos en Chile leer al profesor Pizarro, a la profesora Matilde Zavala. Aprendí muchísimo leyéndolos.
Así es que, no, un gran honor realmente estar aquí hoy día. Y sigo aprendiendo leyendo a los digamos, hermanos argentinos. Así que muchas gracias. ¿Mm? Bien, bueno, tengo que hacer una prevención. Y yo sé que el Código Civil argentino, civil y comercial argentino, se estructura probablemente sobre una idea distinta a la manera en la que se estructura el Código Civil. Si uno mira el artículo 1716 y el 1721. Pero también lo que voy a tratar de hacer en esta breve presentación es cambiar un tanto el eje de la discusión entre culpa y riesgo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es plantear la idea de la culpa tal como la dogmática chilena y la dogmática comparada la entienden, y comparar esa idea de la culpa con la idea del riesgo como fundamento de la responsabilidad objetiva. ¿Mm? Entonces, lo que voy a tratar de desmontar, digámoslo así, sin pretensión alguna de convencerlo, sino simplemente presentar el problema, son dos cuestiones. Primero, que la culpa, y esto es algo que podemos estar de acuerdo, no es subjetiva. Segundo, que no hay un sistema de responsabilidad objetivo por diferencia de uno subjetivo. Tercero, que no hay una idea de riesgo separada de la idea de culpa. Este sería como el corazón de la presentación. Pretendo dar algunos ejemplos. Y cuarto, tratar de responder para aproximarnos adecuadamente a la idea de riesgo, qué papel exactamente cumpliría un sistema de culpa en un régimen de responsabilidad civil. Y desde aquí tal vez yo podría tener una diferencia con la norma que está en el Código Civil y de Comercio argentino. No obstante, declara que la norma de clausura es la culpa. Y entonces esto respondería, me parece a mí, a dos preguntas que la doctrina suele no responder. Las dos preguntas serían las siguientes. Primero, ¿por qué el estándar de culpa de la que se responde en responsabilidad civil es la culpa leve o el estándar medio? Y la segunda cuestión sería, ¿por qué un sistema debería ser de base un sistema de culpa y no un sistema de responsabilidad estricta? ¿Mm? Y por último, si queda tiempo, o lo podemos dejar para la discusión o la conversación, en fin, como ustedes quieran. Si no lo he aburrido mucho, espero reflexionar brevemente sobre los límites de la responsabilidad estricta y qué papel jugaría la causalidad ahí. ¿Mm? Eso también es interesante para ver la real diferencia de la culpa con un sistema de responsabilidad objetiva, digámoslo así. ¿Ya? Bien, parto con lo primero. ¿Mm? La primera cuestión sería saber qué es la culpa en la responsabilidad civil si yo quiero contraponerla con un sistema de riesgo. ¿Mm? O un sistema de responsabilidad objetiva. Entonces, esta pregunta yo diría tiene tres dimensiones. La dimensión histórica usualmente corresponde a una especie de relato que se instala en el derecho civil en orden a que la culpa de la codificación está teñida de una cierta moral cristiana, y entonces desde esa perspectiva sería una suerte de reproche subjetivo. ¿Ya? Una parte importante de la doctrina habla de un pecado, una suerte de símil del pecado jurídico, porque verían en las normas de responsabilidad algo así como un reflejo de la cultura cristiano-católica o cristiana en general. ¿Ya? Miren, esto lo podemos discutir o lo podemos conversar con más detalle después, pero yo creo que no hay bases históricas suficientes para afirmar algo así tan livianamente. ¿M? Yo creo que eso hay que pensárselo un poco mejor. Si uno mirara el derrotero de la culpa en el derecho romano, en el contexto de la Lex Aquilia y su desarrollo en el derecho intermedio, se daría cuenta luego de una investigación un poco acabada de las fuentes que esa cuestión es más bien un paradigma, es decir, un paradigma, un discurso que se instala y que no corresponde realmente o necesariamente con lo que las fuentes nos dicen. ¿Ya? Pero como sea, hoy día lo que está claro, independientemente de esta perspectiva histórica, es decir, si la culpa históricamente más o menos obedece a una funcionalidad dogmática o si por el contrario supone una cierta evolución, lo que está claro parece hoy día es que
parecen contraponerse dos ideas de culpa, una que corresponde a esto que la doctrina llama el concepto psicológico, es decir, que la culpa se construiría a partir de las posibilidades de previsión de un sujeto, y entonces yo me preguntaría qué pudo prever Juan, María, etcétera. Y eso, si uno fuera estricto con un concepto psicológico, habría solo culpa ahí donde hay representación. Pero como sabemos, la culpa envuelve una previsibilidad abstracta, pero esa posibilidad abstracta se construye en función de un reproche al sujeto en concreto, ¿ya? No obstante, en la dogmática moderna, como les decía, parece que es más admitido que la culpa obedece a esto que la doctrina llama el concepto normativo, es decir, que no se trataría de construir el juicio de culpa sobre las posibilidades de previsión del sujeto. Yo no me pregunto qué pudo haber previsto alguien en concreto, sino que el juicio de culpa envuelve un elemento normativo que se agrega a la previsibilidad, y entonces se habla de la falta de la diligencia debida, ¿ya? O infracción del deber de cuidado. La pregunta entonces no es qué pudo prever alguien, sino qué debió haber previsto, ¿ya? Y eso cambia completamente el eje de la pregunta, porque la cuestión no tiene que ver con las posibilidades concretas de previsibilidad, sino que tiene que ver con un modelo, ¿ya? Porque la pregunta dogmática sería la siguiente: ¿qué debió haber previsto alguien conforme a qué? ¿Mm? Eh, le- También, si uno mirara el derecho comparado y el derecho chileno, en esta pregunta hay una respuesta más o menos uniforme, porque ese deber de diligencia, digámoslo así, es decir, el juicio de culpa se construiría de tres maneras. Una posibilidad sería que el deber estuviera en la norma, lo que supone que, a mi juicio, no siempre se expresan estos términos, pero a mi juicio supone que el estándar esté en la norma, dado que si la culpa supone infracción de un deber de cuidado, la culpa supondría, lo dejo así entre comillas, siempre infracción de norma. Por lo tanto, no basta una infracción normativa, sino que el estándar tendría que estar en la norma. Voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, que es el ejemplo clásico de esto que en Chile llamamos culpa contra legalidad, o en el derecho comparado culpa infraccional, son los accidentes de tránsito. Si ustedes piensan en la velocidad vial, una persona incurre en culpa cuando traspasa la velocidad vial. Si una persona conduce en Chile a 70 por hora, aunque sea lo común, digamos, y causa un daño, no podría alegar que no hubo culpa porque el estándar de conductor razonable está en la norma. ¿Bien? Bueno, otro ejemplo para que vean ustedes que la infracción normativa no supone automáticamente culpa sería algo así como lo siguiente. Si un trabajador sufre un accidente de trabajo en Chile, se dice que el empleador ha vulnerado un deber que se encuentra en el Código del Trabajo. Bueno, deber de seguridad del empleador. Esto es común a todas las legislaciones también. Ese deber de seguridad, sin embargo, que supone una norma violada, no nos indica cuál es el estándar conforme al cual el empleador tiene que cuidar a sus trabajadores, ¿ya? Bueno, esto probaría entonces que culpa contra legalidad no supone violación normativa, sino que supone que la norma construye un estándar del que se responde, ¿ya? Aquí la clave de la ecuación entonces sería que violación normativa equivale a culpa, cumplimiento normativo no equivale necesariamente a diligencia, ¿ya? Eso es una regla estándar en la culpa. Segunda posibilidad de construcción de este deber sería que el juez recurriera a actividades que se autorregulan, y entonces el ejemplo clásico aquí sería la actividad profesional y en particular la actividad médica. Esto nosotros, como sabemos, si queremos juzgar la diligencia de un médico o la negligencia de un médico, tendríamos que mirar esto que llamamos en todas partes la lex artis, ¿m? La lex artis médica. Y entonces más o menos se daría una ecuación jurisprudencial, si uno mira los fallos, de que si se vulnera la lex artis, habría culpa, y si se cumple la lex artis, habría diligencia. Aquí suele operar de otra manera el juicio de culpa en el cumplimiento, digamos, del estándar. Em, si uno mirara la lex artis,
también ahí uno podría encontrar, al menos en materia médica, esto que la doctrina llama como deberes típicos que conforman el estándar. Por ejemplo, en muchos casos la actividad médica viene regulada por protocolos que son de carácter administrativo y que le indican a un médico cómo tiene que actuar frente a determinada patología o situación. En Chile, por ejemplo, hay protocolos médicos, así como anecdótico les cuento, frente a la mordedura de la araña de Rincón. Yo no sé si conocen la araña de Rincón, pero es una de las arañas más peligrosas del mundo. Si a ti te muerde una araña de Rincón y no se sigue cierto procedimiento estricto, tú puedes perder una extremidad, por ejemplo. Bueno, hay un protocolo del Ministerio de Salud para el tratamiento de la mordedura de la araña de Rincón, ¿ya? De manera que podemos verificar con mayor facilidad si un médico se aparta del Alex Artis porque tenemos un constructo normativo. Muchos consideran que estos casos que abundan en materia médica serían más bien casos de culpa contra legalidad, porque culpa contra legalidad no supone que el estándar esté en una ley en un sentido estricto, sino en una norma positiva que permita entonces comparar ese comportamiento con la norma, ¿ya? Y lo común en materia médica sería que el comportamiento médico esté ponderado en términos de esto que se llama deberes atípicos, y entonces la falla de la Lex Artis puede configurarse o en el diagnóstico o en el tratamiento o en ambos, ¿ya? Eh, bueno, si uno mirara en particular la responsabilidad médica, al margen de la Lex Artis, se ha construido una discusión muy interesante eh, en el derecho comparado chileno, también en el derecho argentino, con el deber de información. ¿Mm? Y ahí la discusión tiene que ver con el alcance del deber de información, más que con la configuración del estándar de comportamiento. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan mirar este problema en la dimensión que quiero plantearlo. Imagínense que ustedes tuvieran que operarse del ojo o de los ojos y hubiese un 0,3% de que de esa operación ustedes quedaran ciegos, ¿ya? La pregunta que ustedes tendrían que hacerse es si ustedes consideran que un médico tiene que proporcionar esa información o no. Si la respuesta es sí, el deber de información no se conforma en la valoración del comportamiento con la culpa, ¿ya? Esto es lo que creen algunos autores. Otros autores, en cambio, consideran que un médico tiene que entregar información sobre los riesgos medios, porque el problema de entrega o no entrega de información es un problema de culpa. Entonces no habría que entregar información sobre riesgos mínimos de de una intervención, por ejemplo. ¿Mm? Al margen de la responsabilidad médica, como la actividad del médico se atribuye a una institución, uno tendría que mirar casos también en la responsabilidad institucional, casos de apartamiento de Lex Artis, digámoslo así, o de estándar de personal no médico. El personal no médico también tiene cierto estándar de comportamiento, ¿ya? Yo me acuerdo siempre un caso en Chile que es increíble, increíble, realmente increíble, que es de un arsenalero que va a recoger unas ropas quirúrgicas a bueno, donde estaban sucias, a un depositorio, y él se clava con una aguja, ¿ya? Entonces el tipo va a dejar la aguja al lugar donde se recicla la aguja y le informan que esa aguja había sido empleada con un paciente con SIDA. Bueno, ahí ustedes tienen a lo que me quiero referir con estándares o normas de comportamiento institucional, ¿ya? Esto también se ve, por ejemplo, en las infecciones intrahospitalarias. Bien, aquí yo diría el gran problema que tal vez sobrepasa un tanto el derecho civil sería cuánto el juez tiene que resolver un problema de esta naturaleza atendiendo al criterio técnico, ¿ya? Por ejemplo, ¿podría un juez considerar que hay culpa a pesar de que un peritaje médico le dice que se cumplió con la Lex Artis? ¿Mm? Es un problema muy interesante. Y hay otros problemas más en responsabilidad médica, por ejemplo, problemas de información que se traducen en lesiones físicas a pesar de que no hubo infracción a la Lex Artis, o problemas de información que no hay lesiones físicas, pero se discute si se puede demandar a pesar de esos daños. Todos esos problemas envuelve la responsabilidad médica y se pueden englobar en esta idea de actividades autorreguladas.
Bueno, pongo el ejemplo de la responsabilidad médica porque es más notorio, más claro, ¿m? Es más paradigmático. Em, bueno, en tercer lugar, que sería lo más común, digámoslo así, si en ausencia de una norma o de actividades autorreguladas, le correspondería al juez construir el estándar de comportamiento. ¿Ya? Cuando yo estudié esta materia, aquí me voy a poner un poco localista, pero es interesante lo que voy a contar del Código Civil chileno. Cuando yo estudié esta materia hace muchísimos años atrás, en mis cursos, o sea, en los cursos que nos enseñaban, nos hacían un famoso paralelo entre la responsabilidad contractual y extracontractual. ¿Ya? Entonces, el Código de Bello, a diferencia del francés, tiene una tripartición de culpas. Culpa grave, leve, levísima. Y la enseñanza era la siguiente: en materia contractual, la culpa se gradúa porque se entendía que esta tripartición se aplicaba a la materia contractual por otra norma que está en el Código Civil, y en materia extracontractual no. Esta era la idea tradicional, que en materia extracontractual, como decían los franceses, se respondían de un polvo de, de un polvo de culpa. O sea, cualquier aire, cualquier cosa que oliera a culpa se respondía. Y esto viene de un pasaje del Digesto, Digesto 9244, que dice que illegia aquilia culpa levis venit, o sea que en la lex aquilia se aplicaría una especie de culpa levísima. Ya. Yo diría que esta idea tradicional, si uno realmente asumiera que la culpa obedece al concepto normativo que estamos analizando, es una idea que se debería abandonar. En el derecho chileno al menos, y lo que yo logro ver del derecho comparado, el acuerdo hoy día es que el estándar del que se responde corresponde a esto que llamamos culpa leve. ¿Ya? Es decir, que se responde de acuerdo a un estándar medio de comportamiento. ¿Sí? En la construcción de este estándar, en general, en Chile al menos seguimos el criterio de los Massoy-Tank. Son unos autores franceses que, como saben ustedes, bueno, la traducción es de Argentina, así que tienen un tratado muy famoso de responsabilidad extracontractual. Y ellos ahí dicen, tomando tanto la idea de Chironi, que este estándar de comportamiento, la persona razonable, el hombre medio, según el tipo de juicio que yo pueda hacer de este estándar, eh, se construye según la actividad. Entonces se trataría de un estándar medio para la actividad médica, para el abogado, etcétera. No un único estándar, sino un estándar según la actividad. Esto es lo primero que relativiza el juicio. Y lo segundo, dicen los Masoidonk, no hay que considerar, dicen ellos, con alguna crítica de Binet, cuestión que en el Código Civil argentino ya estaba más o menos superado en el Código de Vélez-Sarsfield, no hay que considerar las circunstancias intrínsecas, ¿ya? Es decir, no hay que considerar la edad, el sexo, etcétera. Claro, yo sé que el Código Civil argentino, y este también lo incorpora, tiene un criterio mixto de construcción del estándar, pero en general, en el derecho comparado, o al menos en el derecho chileno, se entiende que el juicio sería objetivo. No habría que considerar. Biney discute algunas de estas circunstancias, por ejemplo, que en cualquier actividad no haya que considerar, por ejemplo, el sexo o la edad, es una cuestión que pudiera ser discutible. ¿Ya? Y por el contrario, dicen estos autores, hay que considerar las circunstancias de tiempo y lugar. Y esas circunstancias de tiempo y lugar sería los elementos que ellos llaman extrínsecos. Ahora, a mi juicio, como voy a tratar de mostrar después, este elemento es clave en la culpa. Es decir, se le presta poca atención, pero ¿qué tipo de evaluación supone la culpa? Eh, para entender qué tipo de evaluación supone la culpa, habría que prestarle más atención a este requisito y después voy a poner algún ejemplo sobre eso. Bien, hasta aquí es más o menos un resumen de cómo el juicio de culpa se construye, ¿ya? La pregunta ahora sería la siguiente. Dos preguntas que adelanté en el comienzo. La primera es, ¿por qué habría que responder de la culpa leve en materia de responsabilidad extracontractual? ¿Por qué no habría que responder de la culpa grave o de la culpa levísima? ¿Mm? En Chile esta discusión se ha tenido de alguna manera. Por ejemplo, hay algunos autores que dicen que los urgenciólogos deberían responder de culpa grave, porque no tienen todo el tiempo para hacer evaluaciones médicas.
o que en materia de accidente del trabajo el empleador debería responder de culpa levísima. ¿Ya? Bueno, la pregunta sería, ¿por qué dogmáticamente podemos sustentar que se responda de culpa leve? ¿Mm? Eso es lo que voy a tratar de sostener ahora. Segunda cuestión, ya para acercarme al tema de la exposición. ¿Qué es lo que hace diferente a la culpa de la responsabilidad estricta? ¿Mm? Eh, y entonces parto por esto último. ¿No? Parto por esto último. ¿Qué es lo que hace diferente la culpa a la responsabilidad estricta? La explicación oficial es que lo que funda un sistema de responsabilidad estricta es el riesgo. ¿Ya? Si yo desarrollo una actividad, asumo el riesgo de la actividad o de la ganancia que obtenga, y entonces el riesgo aparece como un elemento de distinción de la culpa. ¿Ya? Bueno, este enfoque es el que a mí me parece incorrecto. Dicho así, planteado así, es un enfoque que parece que no satisface adecuadamente la diferencia. ¿Mm? Eh, por ejemplo, pensemos en casos como, para aproximarnos a la diferencia, pensemos en casos como, por ejemplo, la responsabilidad por daño nuclear, que es común a todos los ordenamientos. ¿Mm? Y pregúntense por qué la responsabilidad por daño nuclear es una responsabilidad estricta. ¿Mm? Esa sería la cuestión que tendríamos que preguntarnos. Y a mi juicio, lo que responde esa pregunta no es algo que se me ocurra a mí, sino que es algo que está uniformemente admitido en el derecho comparado y en el Código argentino también, es que no se trata solo de riesgo, sino que se trataría de que fuera una actividad peligrosa, o sea, de algún tipo de riesgo. Sí, ¿y cómo sabemos que una actividad es peligrosa? Bueno, yo diría, pensemos qué es lo que puede hacer la víctima frente a un daño nuclear. ¿No? ¿Qué puede hacer la víctima para prevenir ese daño? ¿Qué medidas de control puede tener frente a ese daño? Si la respuesta obviamente es que no puede asumir medidas de precaución razonables o que le podamos exigir socialmente, entonces eso justificaría un sistema de responsabilidad estricta. ¿Mm? Voy a plantear la pregunta inversa ahora. ¿Por qué no podríamos fundar, por ejemplo, la responsabilidad médica en la responsabilidad objetiva o estricta? ¿Mm? ¿No se protege mejor a la víctima con un sistema de responsabilidad objetiva? ¿Por qué la responsabilidad médica no podría ser objetiva? ¿Ya? Cuando yo hago esta pregunta, normalmente los estudiantes me dicen, bueno, porque nadie querría dedicarse a la medicina. Yo les digo, probablemente la gente se va a dedicar a la medicina, pero el problema tiene que ver con la asignación de costos. ¿Qué es lo que haría un médico si tiene que responder de todos los riesgos de una intervención? ¿Mm? Va a contratar seguro y el costo de ese seguro lo va a transferir. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo con estos ejemplos? Lo que estoy diciendo es que, a mi juicio, un sistema de culpa también es un sistema de riesgos. ¿Ya? Es decir, la responsabilidad civil es un sistema de riesgos. O sea, la culpa no es ajena al riesgo. La cuestión no está en la diferencia con el riesgo, sino en cómo el riesgo se distribuye en un sistema de responsabilidad. ¿Mm? De manera tal que solo se justificaría una responsabilidad estricta allí donde el riesgo social fuera anormal, porque eso justifica que el potencial dañante asuma la totalidad del riesgo de la actividad. ¿Ya? La culpa entonces aparecería justificada cuando la actividad social es de un riesgo ordinario o normal. Si ustedes podrán convenir conmigo que todas las actividades sociales son riesgosas, todas. ¿Ya? La cuestión entonces no tiene que ver con el riesgo, sino con el tipo de control que le imputamos o le imponemos al potencial dañante. ¿Ya? Y aquí viene la segunda respuesta a la pregunta que formulé. ¿Por qué el potencial dañante tendría que responder de culpa leve? Bueno, ahora esto adopta razonabilidad, porque la culpa leve significa que el potencial dañante responde de una órbita de riesgos propias de esa actividad y no de la totalidad de los riesgos. Voy a poner un par de ejemplos. ¿Mm? Caso chileno. Una trabajadora va camino a su trabajo y la violan. ¿Mm? Pregunta, ¿responde el empleador por accidente de trayecto? La Corte Suprema dijo que no, no respondía, porque ahí no había culpa. ¿Mm? ¿Por qué no había culpa?
porque no parece que sea un tipo de riesgo por los que deba velar. Pero miren lo interesante. Si yo, por ejemplo, pongo sobre la mesa un par de cuestiones fácticas, el juicio podría cambiar. Si yo, por ejemplo, les dijera que la trabajadora tenía turnos de noche, o les dijera que tenía que caminar por un lugar descampado, probablemente ustedes van a decirme que ahí hay culpa. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo les había advertido. En la culpa, en la construcción del juicio de culpa, es muy importante esto que la doctrina francesa llama las circunstancias de tiempo y lugar. Porque la relativo en la culpa no tiene que ver con el sujeto, sino que tiene que ver con los riesgos. ¿Ya? Es decir, lo concreto en la culpa son, es decir, a mi juicio, en la culpa hay un reproche de riesgos concretos de la actividad. ¿Ya? Por eso, las alegaciones de haber adoptado medidas de cuidado generales nunca son suficientes para salvar el reproche de culpa. De lo que se trata es de adoptar medidas frente al riesgo concreto de la actividad. ¿Ya? Y el ejemplo que le acabo de poner creo que lo prueba. ¿Mm? Otro caso. em, Otro caso sería el de nuevo accidente del trabajo, una trabajadora que trabaja para una empresa que presta servicios de paisajismo y jardinería para un municipio. La trabajadora está con sus medidas de seguridad, está trabajando, ellas trabajan normalmente en la acera. Un tipo que venía ebrio en un vehículo la atropella y la mató. Se demandó al empleador y al municipio por accidente del trabajo y la Corte Suprema, de nuevo, entiende que no hay culpa. ¿M? Porque lo que quiere decir exactamente ahí la culpa es que en un sistema de culpa, es decir, en un sistema de actividad social de riesgo ordinario, tú respondes de una órbita de riesgos que tiene que ver directamente con tu actividad. ¿Ya? Eso también supone correlativamente, y este es un tema que podríamos discutir con más tiempo, si quieren, que la propia víctima le toca asumir medidas de control. ¿Ya? Hasta donde yo me acuerde, porque vine a esta jornada justamente acá en Córdoba, hasta donde yo me acuerde, la conclusión de las jornadas nacionales de derecho civil en Argentina, y creo que tienen toda la razón, es que la culpa de la víctima es una cuestión que solo puede discutirse en un sistema de culpa. Puede que esté equivocado, pero yo estaría de acuerdo con esa afirmación. Porque en un sistema de responsabilidad estricta, como debe ser fundado, la víctima no puede asumir medidas de precaución razonables, porque la actividad es peligrosa. ¿Mm? Y otro ejemplo ahora para que piensen, le den un poco vuelta sobre la responsabilidad por el hecho ajeno, que en el sistema europeo y en el Código Civil argentino es un sistema de responsabilidad estricta, y en nuestro sistema es un sistema de presunción de culpa. Miren, el caso es el siguiente. Ustedes saben que en Chile somos buenos para pocas cosas, pero para lo que sí somos buenos para el vino, ¿cierto? Hay una viña que se llamaba Concha y Toro, que había dado en comodato una propiedad a un señor que tenía un perro de raza Akita. ¿Ya? Entonces, este perro le causó serias lesiones a un transeúnte que demandó al dueño del perro y también demandó a la viña de responsabilidad por el hecho ajeno. ¿Ya? Y entonces la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago, el Tribunal de Segunda Instancia, dijo que había responsabilidad de la viña Concha y Toro. Y la Corte Suprema entendió que no había responsabilidad porque no se configuraba el requisito del vínculo de subordinación que este tipo de responsabilidad requiere. Bueno, la pregunta es ¿por qué no se configura ese vínculo? ¿Ya? Y a mi juicio, cuando los jueces resuelven esas cosas, hacen ponderación de culpa. ¿Ya? Lo que tienen que pensar ustedes es lo siguiente: una viña que dan como dato un inmueble tiene que asumir un riesgo de esta naturaleza, ¿no? ¿Ah? Si la respuesta es no, eso sigue siendo un sistema de culpa. ¿Ya? Si tiene que asumir la totalidad del riesgo de una actividad ajena, incluso como esta, eso sería un sistema de responsabilidad estricta. ¿Ya? Y esto me conduce a una otra reflexión, ¿m? Interesante también. Y les puedo contar otro caso. Yo no veo una diferencia, así como el Código Civil argentino dice, yo no veo una diferencia marcada entre un sistema de culpa y un sistema de responsabilidad estricta.
porque un sistema de culpa se puede conducir rápidamente a un sistema de responsabilidad estricta. Miren, el ejemplo es el siguiente. Es un caso real, ¿ah? Muy curioso, pero es real. ¿Ah? No crean que es mentira lo que les voy a contar. Es un caso que resolvió el Tribunal Supremo Español, ¿ya? Entonces, un tipo que estaba ebrio decide, no sé por qué razón, trepar una torre de alta tensión. ¿Mm? Y el tipo se murió, obviamente. Se demanda a la empresa y la empresa dice, bueno, yo cumplí, primera alegación típica, yo cumplí con las normas de construcción de la torre. ¿Mm? Segunda alegación, culpa exclusiva de la víctima. Bueno, sin embargo, el Tribunal Supremo, ¿qué es lo que dijo? Dijo, bueno, cumplimiento normativo no equivale a diligencia. ¿Usted tenía un cierre perimetral? No. Bueno, ahí está el estándar de culpa. ¿Ya? Este caso es real. Ahora sigamos un poco la caricatura, ¿m? Que en materia de accidente de trabajo en Chile no ha sido tan caricatura. Imaginemos que vuelve a haber otro ebrio, vuelve a pasar, vuelve a morirse, vuelven a demandar a la empresa. La empresa dice, bueno, mire, yo tengo un cierre perimetral. ¿M? Sí, pero ¿de qué altura es su cierre perimetral? Bueno, mi cierre perimetral es de 1,5 metros, no es suficiente. El estándar son 2 metros, que evite que alguien suba. ¿Ah? Estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Y vuelve a pasar esto y entonces un tribunal le va a exigir a la empresa que tenga guardia, ¿ah? O que tenga iluminado el sector, etcétera. ¿Ya? Si yo empiezo a trasladar el riesgo del acontecer a alguien por vía jurisprudencial, estoy transformando ese sistema de responsabilidad por culpa en un sistema de responsabilidad estricta. ¿Mm? Entonces, esto me sugiere dos reflexiones, ¿ya? La primera es la siguiente. Eh, lo voy a formular a modo de pregunta, ¿ya? ¿Un sistema de responsabilidad estricta protege mejor a la víctima? ¿Supone una progresión en relación a un sistema de culpa? ¿Es progresivo? ¿Es progresista? Si ustedes miran la historia del derecho, la respuesta debería ser no, porque en la Lex Aquilia e incluso técnicamente en los cuasi delitos romanos ya había sistemas de responsabilidad estricta. ¿Mm? Por ejemplo, Código Civil chileno consagra el típico caso de la cosa que se arroja de la parte alta de un edificio. Ahí hay responsabilidad sin causalidad. ¿Mm? Responden todos los que viven en el edificio. ¿Ya? Segunda cuestión, digamos que se puede entender una mejor protección de la víctima solo considerando a la víctima o tenemos que considerar a la sociedad en su conjunto. ¿Ya? ¿Qué es lo que importa en la responsabilidad civil? ¿La responsabilidad civil es solo una cuestión de dañante, dañado? ¿O y- tiene que haber alguna consideración, digámoslo así, lo voy a decir en líneas un poco gruesas, pero de justicia distributiva? ¿Mm? Se pongo un ejemplo. ¿Mm? Em, Imagínense que esto pasó en Chile más o menos, pero yo lo estoy exacerbando un poco. Hay un supermercado en Chile que se llama Jumbo, ¿ya? Que tiene la característica de que los estacionamientos son gratuitos. Esa política no la van a cambiar, nunca. ¿Mm? Pero supongamos que el Jumbo se viera obligado a indemnizar sistemáticamente por cualquier tipo de daño que sufran las personas que estacionan sus vehículos ahí para ir a comprar al supermercado. ¿Ya? No daños razonables, sino cualquier tipo de daño. Jurisprudencialmente le vamos a atribuir todo el riesgo de los estacionamientos. No importa lo que los tipos dejen adentro, el Jumbo va a tener que responder, digámoslo así. ¿Mm? No importa el tipo de daño. ¿Ah? Asume la totalidad del riesgo. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué va a hacer ese supermercado en esa hipótesis o esa empresa, digamos? Y tal vez una respuesta frente a esto es que va a trasladar ese costo. ¿Ya? Y ese costo lo va a terminar pagando el consumidor. Y entonces el consumidor que anda a pie va a financiar al que anda en vehículo. ¿Mm? Ya, entonces la pregunta interesante aquí es si la responsabilidad civil tiene que hacerse cargo de ese tipo de preguntas o no.
o si basta la consideración dañante-dañado. ¿Ya? Sí, lo que quiero decir con esto es que la ponderación de la culpa y la responsabilidad estricta da cuenta de este tipo de problemas, ¿m? De fundamento, digámoslo así. Bien, y como he hablado mucho, voy a ser muy breve en la última parte que prometí que iba a decir, que tiene que ver con la construcción de la imputación en la responsabilidad estricta y los límites de la responsabilidad estricta. ¿Ya? Muy breve. Y voy a terminar también con una reflexión ahí. La cuestión es la siguiente. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que por mucho que sea estricta la responsabilidad, no es un seguro social. ¿No? Eso quiere decir entonces que, como sabemos, para que haya responsabilidad estricta tiene que haber una relación de causalidad. ¿Cómo se construye esa relación de causalidad en la responsabilidad estricta? ¿Mm? Aquí la respuesta estándar de la doctrina, si uno, por ejemplo, leyera Basozábal o algún autor relevante en la materia, es que los criterios normativos de causalidad son relevantes. Por ejemplo, el fin de protección de la norma. ¿Mm? Determina la órbita de la responsabilidad. Fuera del fin de protección de la norma, entonces ingresaríamos al campo del caso fortuito. ¿Ya? Una cuestión interesante, si uno pensara en criterios normativos de causalidad, entonces sería así. Por ejemplo, en un sistema de responsabilidad estricta, uno pudiera pensar en causalidad adecuada o no. ¿Mm? ¿Puede construirse la responsabilidad estricta a partir de la causalidad adecuada? Es decir, ¿podemos pensar en previsibilidad de daños en la responsabilidad estricta? Y luego voy a poner un ejemplo para que vean ustedes lo problemático que eso puede ser. Em, y entonces, un ejemplo que permitiría ilustrar esto sería digamos, la particularidad chilense que son los terremotos. ¿Mm? El año 2010, no sé si ustedes saben, pero el año 2010 en Chile hubo, no sé si el tercero o cuarto terremoto más grande de la historia. ¿Mm? Fue 8,8. Se cayeron varios edificios. ¿Mm? Y entonces la cuestión fue la siguiente, cuando se demandó a las empresas y estas empresas respondían de responsabilidad estricta, ¿ya? En Chile. Propietario primer vendedor se llama, que es quien vende la propiedad, ese responde de responsabilidad estricta. Se les demandó y la Corte Suprema entendió que había casos fortuitos. ¿M? ¿Por qué había casos fortuitos? Bueno, porque las normas de constructibilidad aprobadas hasta ese momento no estaban diseñadas para soportar un terremoto 8,8. ¿Ya? Porque es un terremoto que ocurre en el mundo cada 100 años, en Chile cada 100 años, o cada 60 años. De nuevo un problema de costo, ¿se fija? Ya, entonces ahí se aplicó el criterio de fin de protección de la norma, o algo así como fin de protección de la norma. ¿Ya? Algo así como si la Corte Suprema dijera, mire, las normas que regulan la constructibilidad están para amparar a las víctimas frente a cierto nivel. ¿M? Y aquí se configuraría un caso fortuito. Ese fue el tipo de decisión. Por supuesto, hoy día en Chile se construye pensando en un terremoto 8,8. ¿No? Pero ¿podemos anticipar causalmente eso? Esa es la cuestión. ¿Hasta dónde podemos anticipar? Si hubiese en Chile hoy día un terremoto como el de Valdivia, 9,5, podríamos pensar en un caso fortuito, ¿no? Esto es muy interesante porque hoy hay más o menos hay más o menos acuerdo en que el caso fortuito se construye, la inevitabilidad, por ejemplo, se construye relativamente, no absolutamente. ¿Mm? Y entonces esto, digamos, esta manera de construir la causalidad, esta manera de construir el caso fortuito, no sé a ustedes, pero a mí me parece muy parecida a la culpa. ¿Mm? Voy a cerrar con un caso, ¿m? Un caso que a lo mejor nos permite pensar el problema de causalidad versus culpa. ¿M? El caso es el siguiente. Es una empresa, un señor que organiza una carrera que se llama Carrera La Chilena. Que se hacen correr unos caballos, una cosa media, digamos, muy local. En el mundo rural, sobre todo,
hacen, no sé exactamente cómo es, pero hacen correr los caballos así como en una media luna, ¿ya? Y entonces afuera de la carrera había un sector destinado a estacionamiento y había un vehículo que estaba estacionado en desnivel y una persona decidió sentarse o pararse en el capó, el vehículo se desenganchó y la persona sufrió serias lesiones y demandó al organizador de las carreras, la chilena, ¿ya? La Corte Suprema entendió que ahí no había causalidad, porque no había causalidad adecuada. Entonces, la pregunta que yo les hago es si este es un juicio de causalidad o de culpa. ¿Mm? Si en la omisión se puede distinguir un juicio de causalidad de un juicio de culpa. Esa es la cuestión más problemática para distinguir la responsabilidad por culpa y objetiva, ¿ya? Por supuesto, este no es un problema moderno. Hay un viejo caso en el digesto que es el del zapatero. ¿Mm? No sé si lo conocen. El de los, perdón, el de los jugadores de pelota. Hay unos tipos que están jugando a la pelota y entonces uno patea la pelota, le da a un barbero que está afeitando en la orilla de la cancha y el barbero, empujado su codo, le corta el cuello al esclavo. Entonces la pregunta es quién responde, ¿ah? Este es un problema de delito en la Lex Aquilia, pero vamos a plantearlo así. Un jurista dice, bueno, responden todos los que están en la cancha. Esa es responsabilidad de grupo determinado, sujeto indeterminado. ¿Ven? Nada nuevo bajo el sol. Otro dice, no, no, responde el propio esclavo, porque a quién se le ocurre irse a afeitar a la orilla de una cancha. Culpa exclusiva de la víctima. Y un tercero dice, no, no, responde el barbero, ¿ya? Porque el barbero no debe afeitar en un lugar peligroso, ¿ya? Mi pregunta es la siguiente, ¿ese es un juicio de culpa o un juicio de causalidad? ¿Mm? Esa sería mi reflexión, digamos. ¿Mm? Así que bueno, le agradezco enormemente haberme escuchado. Yo creo que me excedí mucho en el tiempo. Muchísimas gracias. Reitero que es un honor, realmente un honor. Muchas gracias. ¿Mm? Excelente, Cristian. La verdad que nos has dejado una cantidad de temas para reflexionar. Así que pido a los lectores presentes que, bueno, que abran el juego. Aquí tenemos un súper especialista en riesgo. Sabes que tiene un tratado de la responsabilidad por riesgo de 3 tomos, Daniel Pizarro, así que seguramente él va a abrir el juego. Maestro, sí. Ha sido muy esclarecedora, Cristian, tu conferencia. Obviamente que las diferencias entre el sistema argentino y chileno son abismales, pero por basamentos normativos inclusive. Yo me quedé escuchándote el concepto de culpa, eh, que despojado de toda idea de reproche culpabilístico, sea casi como un Sí, concepto normativo. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué diferencia encuentran entonces entre antijuridicidad y culpabilidad? sí. Mire, ese es un gran problema. Yo podría reseñar muy brevemente la discusión en Chile y le podría decir lo que yo pienso, que es una cosa media Ujú. extravagante, pero le reseño la discusión. En general en Chile hay dos posiciones, diría yo, ¿ya? O tres, más bien. Hay una posición que, siguiendo la doctrina española, niega la antijuridicidad porque dice la responsabilidad civil como Pantaleón no es restaurativa de derechos, por lo tanto la antijuridicidad no es un problema de la responsabilidad civil. Luego hay una segunda razón por la negativa que sería la tipificación de daño, porque como ustedes bien saben, y esto lo aprendí muy bien con Bueres, ¿ah? Leyendo a Bueres. Yo me acuerdo cuando leía a Bueres no entendía nada de lo que decía y después, muchos años después, lo entendí. Gran maestro. Eh, Buere explicaba muy bien en un trabajo precioso que tiene que hay un desvalor de acción y un desvalor de resultado. Entonces, si la antijuridicidad compone estos dos elementos, tipifica el daño y nuestros sistemas no son de daño típico. Por lo tanto, habría que desechar la antijuridicidad. Esa es una primera respuesta. La segunda respuesta es entender que hay antijuridicidad y acá hay tres posiciones.
Una posición entiende que es un problema superfluo porque si la culpa es infracción de un deber de cuidado, ahí está la antijuridicidad. ¿Ya? Esta es la opinión mayoritaria, diría yo, en Chile, por ejemplo, la de Barros o la de Pizarro Wilson. Otra posición sería entender que hay antijuridicidad distinta de la culpa. Así, a la manera clásica que antijuridicidad sería desvalor de acción, algo así como conducta contra iure, y que no hay que confundirla con el juicio de culpa. Y una tercera posición, que voy a tratar de fundamentarla, que es la que me parece más lógica, que yo creo que tiene que haber un momento de antijuridicidad, pero en el resultado. O sea, yo creo que hay antijuridicidad como desvalor de resultado, no de acción. ¿Ya? Entonces, mis argumentos son los siguientes. Primero, y esta es una cuestión interesante también para la distinción, yo creo que algo nos tiene que decir una norma general de responsabilidad en los sistemas, cualquiera sea este, chileno, argentino, etcétera. Y entonces, siguiendo la idea de Betty, hay que distinguir entre deberes generales de convivencia y deberes en el sentido propio del término. ¿Ya? Si las normas generales de responsabilidad, esto de no dañar a otro, suponen deberes generales de convivencia, ese deber es común a la culpa y a la responsabilidad estricta. ¿Ya? Y ahí está la antijuridicidad. Pero ¿en qué sentido está la antijuridicidad? En el sentido de que cualquier sistema, por muy abierto que sea, tiene que delimitar una órbita de daño resarcible. Y en eso también ustedes podrán estar de acuerdo conmigo. Cualquiera sea el sistema, tiene que haber no se pueden reparar todos los daños en la sociedad, eso es ilusorio. Por lo tanto, tiene que haber algún criterio normativo que delimite daño. Mire, tanto así, profesor, que en Chile, que normalmente se dice que es un sistema abierto y que el daño es la lesión a cualquier interés, camuflan el problema de la antijuridicidad exigiendo que el daño sea anormal. ¿Ya? Bueno, eso quiere decir entonces que hay daños que no se indemnizan, por mucho que sean daños. O distinguimos entre daños y lesiones o molestias, digamos. Una crítica magnífica a esta idea ya la había formulado la profesora Zavala de González. De hecho, yo la cito cuando trato este problema porque ella hablaba de los daños morales mínimos. ¿Ya? Y ahí ella explicaba muy bien que no tiene que ver con entidad de la lesión, sino que con reconocer el interés en la sociedad. Y todo el problema tiene que ver en definitiva con que si el interés es tutelable, o sea, al juez le va a corresponder determinar qué se indemniza y qué no, o si hay un criterio normativo que tengamos que otorgarle al juez para que discrimine qué indemniza y qué no. Si ustedes están de acuerdo con lo segundo, como yo lo creo, entonces están de acuerdo con que hay antijuridicidad. Si están de acuerdo con lo primero, tendrán que rechazar la antijuridicidad. Yo no creo que la antijuridicidad conduzca a la tipificación porque no tiene por qué identificarse el daño con la lesión a derechos. ¿Ya? Eso es una cuestión que el profesor Pizarro ha explicado muy bien además. Cristian, o sea que podría haber culpabilidad sin antijuridicidad. A mi juicio sí. De hecho, profesor, mire, hay una polémica que yo tengo con Barros, con Enrique Barros, porque la idea dogmática de la culpa es que la culpa es infracción de un deber de cuidado. A mi juicio, cuando el juez construye el estándar y no hay norma violada de base, hay infracción de un estándar, pero no de un deber, porque los jueces, hasta donde yo entiendo, los jueces no pueden construir deberes, ¿m? Pero sí estándares de reproche, pero no deberes en el Ujú. sentido técnico del término. ¿Ya? Gracias, Cristian. Maestro, gracias a usted. Yo tengo una consulta, profesor. Cuando refería a los criterios, a los fines de hacer la valoración de la culpa, destaco el tema de circunstancias de lugar y tiempo como relevantes a los fines de la valoración y me pareció entender, corríjame si entendí mal, que desde su perspectiva las condiciones de la persona no eran tan relevantes, lo cual, digamos, es un criterio que, digamos, choca un poco digamos, normativamente con lo que nosotros tenemos regulado, ya que en Claro. nuestro Código Civil anterior y actual establecen justamente como criterios valorativos a los fines de evaluar ese juicio de reproche no solo las circunstancias de tiempo y lugar, sino también las circunstancias de la persona.
Incluso pueden en algunos casos, conforme a otra normativa, agravar o elevar el estándar de diligencia medio, justamente teniendo en consideración las condiciones, digamos, de persona. ¿Eso es así? ¿Es correcto, digamos, mi interpretación? Sí, ¿Y por qué tiene esa postura? sí. Mira, la idea con esta postura es tratar de escapar de la idea de que la culpa es un juicio moral, digámoslo así, un reproche moral. Entonces yo soy perfectamente consciente de que el camino de Vélez Sarsfield fue intermedio. Sí, Vinay ha discutido algunos de los criterios. Yo en principio te diría, la edad no es completamente ajena al juicio de culpa porque para que haya culpa tiene que haber capacidad. ¿Sí? Entonces sí tiene que haber un, digámoslo así, un factor de imputabilidad previo, ¿sí? Que se cumpla. Pero luego en general en la doctrina chilena hay más o menos de acuerdo en que hay otros elementos subjetivos que no deberían considerarse. Ya, por ejemplo, piénsalo tú en estos términos. Si un sujeto no tiene competencia para desarrollar una actividad y la desarrolla, a eso le llamamos impericia, porque no alcanzó el estándar. Ya por eso Honoré, por ejemplo, Tony Honoré, dice que en la culpa el problema es un problema de falla de competencias. ¿Ya? Ahora, si uno fuera riguroso, digamos, con el modelo, si el sujeto está arriba del estándar, uno debería exigir el estándar. La única norma que nosotros tenemos para esto es la definición que Andrés Bello da de culpa leve, que obedece al modelo romano. Dice Andrés Bello en el 44 del Código Civil chileno que culpa leve es la falta de la diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. ¿Ya? Entonces, claro, si es así, si efectivamente es un estándar, uno no debería tomar en cuenta estos factores subjetivos. ¿Ya? Si uno mirara la cuestión histórica, esto es lo interesante, Leonardo. Si uno mirara la cuestión histórica, yo tomara, por ejemplo, la Lex Aquilia. La Lex Aquilia era un sistema de delito romano. ¿Ok? No era un sistema de daño ni de reparación, pero la culpa surge ahí. Hay un primer dato interesante para esta apreciación histórica, que es la culpa, y en esto hay acuerdo, es precristiana. ¿Ya? El concepto, no la idea, no la idea de culpa. Todas las civilizaciones tienen una idea de culpa, pero el concepto jurídico técnico es precristiano. ¿Ya? Ya está abandonada esa idea de que la culpa es de época justinianea. Está abandonada hace unos 60 años atrás. ¿Sí? Ese es un primer dato que algo te tiene que decir. ¿Ya? Entonces no tiene que ver con reproches morales, éticos, subjetivos. Bueno, miremos cómo los juristas romanos pensaban la culpa y tú te vas a dar cuenta que la pensaban como un estándar de reproche. Un estándar de reproche según el tipo de actividad. Hay un famoso caso del carretero en el digesto. Ya. Esa manera de ver la culpa, aunque no es exactamente moderna, porque cumplía otros papeles normativos, uno puede ver un continuo, ¿ya? Histórico. Sí, me parece a mí que es más o menos así. Ahora, claro, si una norma dijera que hay que considerar tal o cual factor, cambia el eje del problema, porque es la norma la que está diciendo eso, pero nosotros en el derecho chileno no tenemos una norma que nos empuje, ¿m? Salvo, aquí está la cuestión, como el detalle de la cuestión, salvo la capacidad, porque algunos han reprochado eso en esta consideración normativa, de que la culpa termina siendo un criterio puramente objetivo, despojado de cualquier consideración subjetiva. ¿M? Bueno, ahí habría que matizarlo. Y por último, yo no descarto, Leonardo, que en algún tipo de actividad estos factores tengan que considerarse. ¿Ya? O sea, tal vez en algún tipo de actividad, la edad, insisto, el sexo puedan ser relevantes. Lo único que importa es que el juez no haga el juicio sobre las posibilidades de previsibilidad. Eso es lo que importa. ¿Ya? Ahí es donde está el error técnico. ¿Mm? Entonces, hay un ejemplo, también un caso muy interesante en la jurisprudencia chilena. El caso te lo cuento para reflejar lo que quiero decir. Un médico opera de la paroscopía de vesícula, ¿ya? La arsenalera de la operación le entregan el láser quirúrgico y lo deposita en la ingle de la paciente y le causa un daño grave, una quemadura grave en la ingle. Se demanda al médico, al hospital, a todo el mundo. Sí, lo relevante de lo que te estoy contando es que el médico lleva a declarar a otro médico que era colega de él
que dice lo siguiente. Mira, dice, cuando uno opera de la paroscopía, se para en la cabecera del paciente. ¿Ya? El paciente está tapado con paños quirúrgicos. Entonces el médico agrega, típico de los médicos que hacen juicios jurídicos, ¿cierto? Entonces el médico dice, yo creo que no hay culpa, dice, porque el médico no estaba en posición de prever lo que pasaba en la ingle de la paciente, porque él está tapado por paños quirúrgicos. Luego no hay culpa. Ya, eso es lo que tratamos de descartar, porque la cuestión no tiene que ver con tus posibilidades concretas de previsión, tiene que ver con tu deber de previsibilidad. ¿Ya? Entonces, la pregunta correcta aquí no es si él pudo prever, es qué debió haber previsto. ¿Mm? Algunos estudiantes me dicen, bueno, el médico, como es jefe de la sala, responde de todo lo que pasa ahí. Yo le digo, sí, pero eso es responsabilidad estricta. ¿De todo, de todo? ¿Ya? Bueno, ahí es donde ahí interviene el juicio de culpa, ¿te fijas? Ese es el sentido. Pero insisto, yo no descarto que tengan que tomarse en algunos casos elementos, digámoslo así, subjetivos. ¿M? Todo lo que importa es que el juicio no se construya sobre las posibilidades de previsibilidad, porque entonces eso desvirtúa mi modo de ver la culpa. ¿M? Eso es lo Muchas que quería. gracias, Cristian. Cristian, ¿tuviste referencia a que para ti la responsabilidad objetiva, el hecho de la víctima o del damnificado no tendría incidencia a la hora de determinar responsabilidad, ¿no? Claro, sí, sí. Ni- Claro, Nosotros aquí le damos una función de causalidad al hecho sí, del damnificado. Es decir, si el damnificado ha contribuido total o parcialmente en la producción de su propio daño, se eximirá total o parcialmente al agente dañoso. ¿Eso sí. en Chile no funciona así? Sí, más o menos, sí. Miren, en Chile hay una norma que es el artículo 2330, que dice que el que se expone imprudentemente al daño autoriza al juez a rebajar la indemnización, o sea, regula la compensación de culpa. ¿M? Entonces, hay dos Sí, miradas, digamos, tres miradas en realidad. La mirada clásica, la de Alessandri, etcétera, entendía que como la norma hablaba de exposición imprudente, era un problema de culpa, esto que llama la doctrina española la doctrina del espejo. Luego había que considerar la capacidad de la víctima. Si la víctima era capaz, había sí, compensación, si no, no. sí. Aquí La también doc- el código de Vélez decía más o menos lo mismo. Culpa de la víctima, hablaba. Sí, Ya, la visión moderna de Barros y varios autores es que es un problema causal. Y el argumento claro, decidor sería el siguiente. Barros dice, si la culpa es infracción de un deber de cuidado, el deber supone alteridad, supone otro. ¿Ya? Luego no hay autodeberes, no hay deberes consigo mismo, y entonces no puede ser un problema de culpa, dice Barro. Es técnicamente es una carga, ¿ya? Porque si la víctima se expone, está perjudicando su propio interés. ¿Ya? Entonces, ese sería el argumento para estimar que este es un problema causal. Y eso es lo que dice la mayoría de la doctrina. y la ¿Ya? Pero de nuevo, jurisprudencia, es ¿cómo, oscilante, cómo- es eso va y oscilante, viene? va y viene, Claro. es oscilante. Tú sabes que en el Código Civil argentino, hasta el hecho del menor de edad también puede ser considerado causalmente como eh, que produce su propio daño, ¿no? Sí, Y otra cosa me llamó la atención que tú hiciste referencia, porque yo creo firmemente que la actividad de los profesionales, cuando, especialmente el médico, debería ser objetiva con seguro obligatorio. Yo creo que deberíamos llevar porque es un ámbito de especial peligrosidad, y la culpa allí juega como protección del médico. Eh, y no porque lo tenga que traer al médico, ¿no? Sino que tendría un problema con la compañía de seguros directamente. ¿Qué piensas tú de esto? Pues hiciste referencia, pero luego no me quedó claro.
No, lo que yo creo es que hay la actividad, mi propuesta dogmática es que las actividades de riesgo social ordinario, digámoslo así, yo no comparto la idea de que la actividad médica sea peligrosa, deben fundarse en un sistema de culpa, porque de otra manera no hay forma de explicar dogmáticamente por qué la culpa es el régimen común y, y por qué se responde a un estándar medio. ¿Ya? Y lo que dice el Código Civil argentino también, más allá de la interpretación, porque yo he visto que hay una interpretación ahí en los comentarios que dice que las actividades de riesgo se interpretan analógicamente para casos de actividad peligrosa. Bueno, todos los sistemas tienen esa salida, pero eso no transforma la responsabilidad estricta en la regla. Si la norma de cierre sigue siendo la culpa, deberíamos convenir que eso es para actividades de riesgo social ordinario. Ahora, claro, la única manera en la que podría funcionar una actividad profesional como estricta es, como bien dice usted, con un sistema de seguro social. ¿Ya? Pero los sistemas de seguro social tienden a retornar a los sistemas de culpa. Le pongo un ejemplo. A partir del 1850, en la Europa, digamos, industrial, hasta el 1940 en Latinoamérica, se entendió que la mejor manera de proteger al trabajador frente a un accidente de trabajo era la responsabilidad estricta. ¿Ya? Bueno, el trabajador se enfrentó a problemas análogos a los de la responsabilidad por culpa, porque si no hay la culpa se mete por la ventana en la causalidad. ¿Ya? Y acá no, aquí Entonces, el sistema de responsabilidad laboral es estricto, estricto, bien estricto. Aquí la culpa se cuela muy poco, es muy bueno, pocas veces, aparentemente, es que ese es mi punto, es que porque, aparentemente, porque además hay un sistema de seguros obligatorio que no es social, no es un sistema social, es un sistema privado, ¿no? Que lo paga el empleador ese seguro, no lo paga el Estado. En ese sentido, eh, yo creo que si hay riesgos especiales, debería haber responsabilidad estricta con seguros obligatorios. Pero bueno, el Código Civil dice que la responsabilidad profesional es subjetiva, aquí no hay ninguna duda. No se puede llevar a ese ámbito porque lo dice expresamente que la responsabilidad es subjetiva y no objetiva. Bueno, pero quería escuchar esa sí, no, porque yo, me yo interesó pienso eso. mucho trabajo. Y en Chile igual, ¿ah? En Chile igual la responsabilidad por accidente de trabajo tiene un seguro, pero por sobre el seguro, cuando operan seguros de esta naturaleza, por sobre el seguro lo que suele pasar es que los sistemas se comportan como sistemas tasados. Si yo quiero demandar una responsabilidad por sobre una tasación de sistema, retorno a la culpa. Ahora, respecto a lo que usted dice, yo lo que dejaría para la reflexión es la siguiente, mire. Yo creo firmemente que la culpa se mete por la ventana a la causalidad. Y yo voy a proponer la siguiente reflexión. ¿Cómo se construye la causalidad en la omisión? Esa es mi pregunta. ¿Cómo se construye la causalidad en la omisión? Eso es pura probabilidad Mm. de causalidad en la omisión. Entonces, eso, claro, cuando uno Es, empieza a jugar, es contrafáctico, de acuerdo, no, pero no cuando uno pasó. empieza, estamos de acuerdo. ¿Eh? Hay dos Sí, posibilidades. Si la causalidad es un problema que pasa por tu cabeza solamente, entonces vamos a hacer operar algo así como la supresión mental hipotética a la inversa, que es un juicio de claro, probabilidad hipotética. claro, estoy de Ya. acuerdo. Si la causalidad ontológica, como dice Maki, entonces vamos a hacer operar un criterio normativo. Bueno, ¿cuál criterio normativo? ¿Cuál? El Miren, que, voy a el poner un que el juez ejemplo. quiera, el que el juez Claro, quiera. es que, claro, es que ese es el problema, pues. Porque mire, En- le voy a poner solo un par de ejemplos. Pensemos en imputación objetiva. ¿Ya? Analicemos la cuestión más detenidamente. Creación de riesgo no permitido, que es un criterio usual aceptado en España que viene de Roxin. ¿Qué es Sí, técnicamente creación? los penalistas usan ese criterio, el riesgo aceptado. Ya, en Todo lo que no España, sea riesgo aceptado genera vale, responsabilidad, en principio, vale. ¿no? La Sí, pregunta sería, ¿cuándo creo un riesgo no permitido? La respuesta estándar es que cuando infringe un deber de cuidado. Bueno, ¿no le huele eso a culpa a usted? A mí sí. ¿Ah? Y le puedo poner otros tres criterios de causalidad donde tienen olor a culpa, tienen cuerpo culpa, provisión de regreso, por ejemplo. bueno, ¿Ah? Fin de protección de la norma.
En el sistema argentino, el sistema de causalidad adecuado tiene olor a culpa porque habla de Claro, previsibilidad. Luego se le hace decir que es una previsibilidad objetiva, pero ¿qué probabilidad objetiva? ¿De quién? ¿De esa persona que claro, está ¿ven? actuando? No hay previsibilidad en abstracto para cada uno de los 40 millones que estamos, ¿no? Es decir, es la persona en la situación esa en que está actuando, con lo cual hay que ver cómo actuó. Y si hay que ver cómo actuó, algo ahí de subjetivo. Bueno, eso está probando mi punto, que la causalidad, la culpa se mete por la ventana de la causalidad, pues. O sea, el análisis de conducta, no sé si le culpa, ponele. Sí, es lo mismo. Bueno, te hemos sacado el jugo, Cristian, porque hace 1 hora 46 que estás hablando. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta o alguna Solo reflexión. agradecerle a Cristian, realmente ha dejado ideas muy sugerentes. eh, Muchas de ellas no nos resultan compatibles porque tenemos un marco normativo diametralmente opuesto. Yo creo que en Argentina el papel de la culpa, sobre todo en materia extracontractual, es modestísimo. Argentina está hoy con tendencias muy fuertes hacia responsabilidades objetivas en donde hay abstracción de la idea de culpabilidad y aplicación de factores objetivos de atribución. Y en materia contractual, me animaría a decir que en los sectores más importantes está pasando lo mismo. Tenemos un modelo como el de Chile, que es normativamente muy disímil al nuestro, con bondades, obviamente, y con algunos aspectos que pueden parecer cuestionables, pero sin duda alguna en esa confrontación de modelos vamos a sacar muchísimas enseñanzas que nos ha dejado la muy sugerente y rica conferencia de Cristian Aedo. Muchas gracias. No, de verdad que fue un honor. Muchísimas gracias. Gracias, Gra- Cristian. Y toma nota, Leo. Me parece que podemos tender al puentes con esta asociación que han creado los especialistas de daños. Este grupo, un grupo que nuclea a personas interesadas en temas de daños, así que puede ser una buena oportunidad para, sobre todo para los más jóvenes, para que conozcan a los profesores chilenos, que sigan discutiendo sobre estos temas precisamente porque tenemos visiones que nos pueden ir enriqueciendo. Así que espero, Cristian, bueno, que podamos hacer algo juntos con esta asociación, incluso virtual. Ya veremos, algo Completamente, podemos hacer. Estaría completamente buenísimo, abiertos, estaría buenísimo. Sí, completamente abiertos a eso. Le voy a mandar a Leonardo, tenemos un encuentro anual y al año siguiente sale una publicación. Se la claro. voy a mandar a Bueno, Leonardo si esa y publicación la se la podemos mando de acceder, feliz. sería muy bueno y te vuelvo a comprometer para un trabajo. Yo luego, Leo, mandarle el link para que puedan acceder a los dos primeros volúmenes. Ahí hay trabajos argentinos y extranjeros. Así que nuevamente, Cristian, muchísimas gracias. No, gracias. Eh, Muchas gracias. cuando esté, Gracias, cuando esté Cristian. cuando esté Gracias, por maestro. aquí, por supuesto, podemos hacer algo presencial. Tú sabes que la Universidad Argentina hoy está en una crisis absoluta, por lo tanto, no te puedo invitar a venir a Argentina porque no tenemos ni dinero para invitar a alguien de Santa Fe hoy. Pero seguramente esto lo vamos a pasar y esperemos que pronto nos conozcamos personalmente, ¿eh? Un, Bueno, un gran yo gusto, encantado puedo ir si me un, invitan, ¿ah? Yo feliz. un gran Gracias. gusto, Cristian. Muchas Dale, gracias. gracias. Gracias, muchas Gracias, que gracias. estén muy bien. Un Gracias a abrazo. todos por la Gracias. presencia Gracias. y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias, que Igual. estén muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, gracias.